Hablábamos hace un ratito de varios de nuestros ídolos, ¿no? Vamos a hablar ahora de Juan Manuel Fangio, Claro. que sí, fue un ídolo realmente intachable, ¿eh? De él no se puede decir absolutamente nada, hacen algunas caritas por ahí, bueno. Pero hay toda una cuestión ahora en torno a la herencia de Fangio, y lo tenemos al doctor Miguel Ángel Pierri con novedades exclusivas sobre lo que está pasando con esta herencia y un ADN que aparentemente se realizó. Doctor Pierri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No. Doctor, ¿qué está pasando con la fortuna de Fangio? Bueno, el día de ayer realizamos en el cementerio Balcarce, bajo la dirección del juez Cataldo, una extracción de piezas óseas del cuerpo de Juan Manuel Fangio, Ajá. a los efectos de realizar un ADN comparativo de los dos requirentes, o sea, dos posibles hijos de Fangio, un señor Espinosa y nuestro cliente Rubén Vázquez. Ajá. Bueno, eso va ahora al laboratorio, al laboratorio pericial de Mar del Plata, Sí. y en 15 días tendremos el resultado para saber si Espinosa y nuestro representado Vázquez son hijos de Juan Manuel Fangio. ¿Es mucho el dinero que se disputa o algo que ver con el museo? Mira, el acervo no lo conocemos en detalle. Creemos que, en primer lugar, nuestra inquietud, tanto mía como el doctor Escarcela, es el derecho a la identidad que tiene tanto Espinosa como Vázquez, en saber si Juan Manuel Vázquez es su padre. Hay que destacar la labor de este juez Cataldo de Mar del Plata, que ha realizado un trabajo impecable. En el día de ayer realizamos un trabajo muy serio de extracción de piezas que trabajó el doctor Boselli por nuestra parte, y el cuerpo pericial forense que destacó este juez. Y en cuanto a lo que es el cúmulo del patrimonio, estamos estudiando nosotros. Tenemos algunas cifras, pero todavía no queremos adelantar nada. Ajá. Estas dos personas que están disputándose la herencia, ¿ninguno de los dos había sido reconocido como hijo de Fangio? En primer lugar, no se disputan nada. Ambos se presentan por su derecho a la identidad. Perfecto. Están en perfecta relación. El objetivo, la prenda común de las partes es conocer si Juan Manuel ha sido su padre. La relación tanto nuestra como con el señor Espinosa es muy cordial y Sí. muy seria. Ellos conocieron su realidad ya cuando grandes. En el caso de Espinosa quizás lo supo antes. Nuestro cliente hace 9 años que silenciosamente viene bregando junto a nosotros por este derecho que a partir del día de ayer va tomando forma. Claro. Doc, Tommy lo saluda. ¿Cómo le Hola, va? Tommy, Un placer, ¿cómo un te va? placer saludarlo. Bien, muy controversial. Digo, yo siempre pienso en el caso Gardel, en el caso Maradona, ¿no? Que son como esos ídolos. Sandro. En el caso Sandro, ¿no? Donde supuestamente aparecen, ¿no? Hijos como Vázquez y Espinosa, que de hecho, aprovecho para decir que han dado diferentes entrevistas en televisión y que puntualmente Espinosa era llamado a embalcarse, el pueblo, como, entre comillas, el hijo de Fangio. O sea, que como que hay como toda una historia, como todo un bagaje con el que él viene lidiando hace mucho tiempo. Ahora, tengo entendido que la familia legítima, por supuesto, que forma parte de esta fundación, Fangio, y sus nietos, por supuesto, nietos y bueno, familiares deudos directos, no van a interponer ningún tipo de recurso, van a dejar que la ley actúe, que finalmente se pueda exhumar, como usted explicaba, doctor, el cadáver del ídolo. De hecho, estas dos historias son absolutamente distintas. En Claro. el caso de Espinosa, porque hay una importante documentación amparatoria donde la mamá de Espinosa públicamente fue pareja de Juan Manuel, Ajá. Exacto. recorrió con él varios escenarios deportivos del mundo, Sí. e inclusive por pedido de Juan Manuel, de Fangio, Espinosa lleva una anotación de litis Sí. en su partida de nacimiento con el apellido Fangio. Claro. Ajá. Y en el caso de Rubén Vázquez, nuestro cliente, Sí. su propia madre hizo una declaración en vida que yo tuve la oportunidad excepcional de presenciar. Inclusive Juan Manuel es el padrino de nuestro representado Ajá. al momento de su bautismo. ¿Eh? Y hay un sinnúmero de antecedentes vecinales, parroquiales, educacionales. Perdón, es el padrino y aparentemente era el padre. Sí, Mira, se presenta como padrino de bautismo de Rubén pero ¿por qué Vázquez. no quería reconocerlo como hijo? Bueno, no sé las circunstancias que en aquel momento llevaron a tomar esa posición, pero evidentemente, tanto en el caso de Espinosa como Vázquez, hay una Sí. serie de actos acometidos por Juan Manuel que indican que había una cercanía, que en aquel momento, no sé, por la cuestión no se resolvió. Lo cierto es que en ambos casos, cuando usted recorre la geografía de Balcarce,
esta es una historia que se conocía. Claro. Nosotros en el día de ayer estuvimos por varias horas en la localidad y estas historias no son ajenas al común denominador de la ciudad. Por lo tanto, mira, a mí me tocó trabajar en el ADN de Marta Delgado, ¿se acuerda usted la supuesta Sí. hija de Perón? Sí, claro. Sí. Bueno, son circunstancias absolutamente distintas. Aquí sobran los antecedentes testimoniales. Y sí les puedo adelantar, sin temor casi a equivocarme, en horas de la madrugada nuestro perito, que es el doctor Gabriel Boselli, estuvo haciendo un estudio de los primeros parámetros de perfiles y por lo menos esos parámetros, aunque muy provisorios, Sí. nos indicarían que Rubén Vázquez y Espinosa podrían ser hermanos. Claro, Claro, bueno, a ver, por todo lo que está diciendo de lo que se sabía en Balcarce, etcétera, no sería una sorpresa este resultado, que ambos fueran hijos Mire, por eso le digo, de lo importante Fangio. es, mire, De hoy Beba. por la madrugada me llamó el doctor Boselli, que estuvo con nosotros todo el día, Sí. y si bien con 5 perfiles o 5 marcadores no es definitorio, los 5 perfiles marcadores que tenemos nos indican que podrían ser hermanos. De hecho, si son hermanos quiere decir que son hijos del mismo padre. Claro. Doc, a ver, para ubicar en tiempo y espacio a la gente, porque hay hay un gran caudal de público mirándonos y no todos conocen la historia personal del ídolo. Él nunca se casó, ¿sí? Pero mantuvo 20 años una relación amorosa, corríjame, Doc, que usted yo sé que lo sabe perfectamente, con Andrea Beba Berruet, que fue una novia muy conocida en la vida de él. En 1938 nace Espinosa, nace Oscar Cacho Espinosa. Que es hijo de Beba, entonces. Que es hijo de Beba y Exactamente. supuestamente era hijo de Fangio, pero Eso es recién... correctamente así. Escuche esto, Doc. Recién en el año 2000, él asume en una entrevista, si no me equivoco, al diario Olé, que era el hijo no reconocido de Fangio. Pero le Pero sumo qué un dato loco, más. porque si tenía una relación de tanto tiempo con esta mujer y es la madre de su hijo, ¿por qué no reconoció Bueno, a su porque hijo? hay una versión periodística, ayúdeme, Doc, muy fuerte, que asegura que en realidad Fangio padre había tenido un problema muy fuerte con Fangio hijo, que se distanciaron y que después, o sea, que en realidad tras muchos años de distanciamiento y de separación pudieron reconciliarse. Y ahí es cuando este chico, Cacho, admite públicamente ser el hijo. ¿Viene por ahí la mano? Es muy buena información, amigos. Gracias, Muy Doc. buena. Gracias, Doc. O sea, Juan Manuel apoyó mucho la carrera deportiva de Espinosa Sí. y por algunas circunstancias que por el momento debemos mantener en reserva, se distanciaron. Claro, digo, pero previamente, ¿por qué no lo reconoció? Yo entiendo No que lo después sé, hayan yo perdido ese día no vínculo. estuve. Era otra sociedad, Paula. Sí. Era otra sociedad. Ayer hablábamos con personas que estaban en el cementerio y jugábamos a aquella sociedad de que, gracias a Dios, nosotros no formamos parte. Era una sociedad distinta, donde se pretendían guardar formas que no sé a qué camino llevaban, pero por suerte, ustedes imagínense qué hubiera pasado si hubieran decidido la incineración del cuerpo de Fangio, por ejemplo. Sí, claro, quedarían dos personas sin identidad, ¿no? Por lo Nosotros menos- nos sorprendimos ayer cuando salió la caja mortuoria y nos encontramos con un cuerpo absolutamente intacto. Mirá. Nos encontramos con quien era Fangio. No sé, yo me sentí realmente sorprendido frente al episodio, todos. Y pensamos todos lo mismo. Si esto no hubiera sido posible hoy, esta medida no hubiera sido posible llevar adelante. Sí, ¿y por qué se realizó ahora, no? Tanto tiempo después de la muerte de Lo nuestro Fangio. fue una batalla legal de 9 años en silencio. Nunca quisimos hacerla pública. De hecho, en mi estudio había nada más que 3 personas que conocían el expediente. Sí. Lo mismo ocurrió en el despacho del doctor Escarcela. Y porque seguramente sabíamos los intereses que íbamos a enfrentar. Claro. Sabíamos que era muy fácil caer en el descrédito o caer en la crítica. Por eso trabajamos en silencio ambos estudios, pero tuvimos en suerte la posibilidad de encontrar a un magistrado, tanto el doctor de La Plata, el doctor Dip, que marcó la interdicción del cuerpo, como este valioso y valiente juez de Mar del Plata, el doctor Cataldo, Sí. que con muy mano firme, mira, ayer el dispositivo que este juez ordenó habla de la trascendencia de la prueba, municipalidad, policía, personal de inteligencia, o sea, la forma que se ha custodiado todo el evento pericial del día de ayer marca la trascendencia de este hecho. Sí, pero así todo, haber tenido que esperar 9 años, ¿no? Para que se pudiera Sí, concretar terrible, es la verdad que terrible, terrible. porque en 9 años pueden pasar tantas cosas y hay 2 personas, ¿no? Cuyo derecho a su propia identidad estaba en juego. Sí, Realmente claro, es terrible. Lo que dice Rubén Vázquez, no quiero saber quién es mi padre, ¿no? Sí, y ahora, ¿puede haber otro hijo de Fangio dando vueltas No, o aquí termina la cosa?
Ayer nos preguntaron lo mismo. Claro. Bueno, no lo sabemos. Claro. De hecho, No lo sabemos. en su momento, Doc, usted corríjame porque es el que tiene la información. Tengo entendido que el hijo había logrado interponer una demanda de filiación, ¿no?, contra su padre, por supuesto repudiando este accionar de no reconocerlo, pero que esta demanda había sido rechazada en primera y segunda instancia por la Justicia Nacional en lo Civil de la capital federal. ¿Cuál fue la razón por la cual la justicia falla a favor de Fangio Bueno, padre en ese entonces? increíblemente, Tommy, Sí. en el caso de Espinosa intentó Claro. esta acción de reclamación de paternidad y le fue rechazada. Eran otros tiempos. Le Claro. fue rechazada. Y los buenos oficios del doctor Escarcela hizo que a la muerte del papá o el supuesto padre de Espinosa, en la sucesión de la muerte de su padre, Espinosa rechazara Sí. el vínculo con su padre y a partir de allí ellos pudieron abrir ente sucesorio. Nosotros lo que hicimos fue al revés. Nosotros probamos a través de los dichos de la madre de Rubén Vázquez Ujú. que Vázquez no era hermano de su hermano. Hicimos un ADN horizontal y probamos que Vázquez no era hermano de su hermano y tuvimos, por supuesto, los valientes dichos de su madre que frente al escribano de Razaga lo declaró Sí. Y toda ahora, su relación con el Fangio. Miguel Ángel, antes de esta prueba que se hizo ahora, ¿no se realizó una prueba entre Vázquez y Espinosa para ver si ellos eran hermanos? No, realmente no. Lo que ha hecho el doctor Boselli esta madrugada, Sí. por eso ustedes son los primeros que lo saben, esta madrugada el doctor Boselli tomó copia del ADN de Sí. Espinosa, que tiene muy pocos marcadores, y los confrontó con el ADN de Vázquez, y por lo menos, a pesar de que son 5 marcadores nada más, demuestra que no hay rechazo entre los dos. Claro. Así que en principio serían hermanos. Por Qué lo menos, increíble, ¿no? ¿Tienen hijos estos dos sí, hombres? claro, tienen familia los dos. Imagínate qué loco, qué cambio para toda una familia. De repente hay chicos que pueden encontrarse con primos que no sabía que existían. ¿Puedo rescatar algo muy cortito? Perdón. El grado de tosudez, ¿no?, del ídolo, digo, porque muchas veces los veneramos dentro de lo que es el fuero o el ámbito profesional, porque ha sido un eximio deportista, pero en la vida personal han dejado mucho que desear. Tengo entendido, Doc, que en el año 1994, cuando estaba en el ocaso, ya con varios problemas de salud, él fallece en el 95, Fangio, Cacho Espinosa, va sin su consentimiento hasta el famoso ex edificio, la ex sede de Mercedes-Benz, ahí en Avenida Libertador, tiene una charla cara a cara con su padre, después de muchísimos años sin haberse visto, y encuentran en él primero una actitud como muy a la defensiva, en ningún momento lo recibe con los brazos abiertos, en ningún momento, digo, un hombre que se estaba muriendo, ¿no?, lo reconoce como tal, y tengo entendido que Espinosa, es parte de los rumores, ¿no?, de las versiones periodísticas, que Espinosa lo mira a la cara y le dice: yo voy a hacer nuevamente una demanda de filiación, ¿sí? Yo por más que vos te mueras, yo quiero conocer mi identidad y voy a ir con todo para lograr ese objetivo. Claro, era su derecho. Ahora, Sí, claro. yo me voy a retrotraer porque hablé de que era un ídolo intachable. Bueno, yo creo que no se justifica en Esto ninguna hay que manera. entenderlo- Y hay que perdón, y en entenderlo con un ninguna esfuerzo. situación, ningún momento de la sociedad o de la historia, me parece que se justifica ¿no?, que un padre no reconozca a su hijo, ¿no? No, Yo entiendo que era nada otra justifica, sociedad. Paula, pero hay que entenderlo en el marco de una sociedad que gracias a Dios dejamos atrás. Yo cada vez Sí, Perdón. que me encuentro con este tipo de escenarios me doy cuenta de qué mal vivíamos y de dónde veníamos. Exacto. Y todavía de esa sociedad Perdón. vivimos todavía consecuencias. ujú. Cuando uno observa, nadie puede cuestionar lo que fue Juan Manuel Fangio como ídolo, Nadie. como hombre del deporte, No, como por supuesto. empresario. Pero esa sociedad realmente fue una sociedad devastada por una gran hipocresía. Y bueno, evidentemente, gracias a Dios lo superamos. Hoy el derecho a la identidad nadie puede objetarlo. Gracias a Dios encontramos jueces probos e independientes. Yo no quiero pensar ni en las presiones que ha sufrido este juez en el día de ayer. Si ustedes hubieran visto la magnitud del operativo policial del día de ayer, Sí. yo realmente me quedé sorprendido. Pero presiones, ¿por qué, Miguel Ángel? Quizás por el dinero que hay en juego. ¿En manos de quién está hoy, por ejemplo? Por lo que fuera, Paula, por lo que fuera. sí. Ustedes solo piensen en los derechos marcarios. Exacto. Claro, por eso digo que Piensen cuando que hay un combustible que lleva su nombre. sí, es terrible. Por eso todo esto ahora debería ser propiedad de sus hijos, ¿no? hijos. Si se comprueba efectivamente que lo De son. sus hijos. ¿En manos de quién está ahora? ¿Quién maneja todo La esto? fundación y algunas personas,
ustedes piensen que si estos jóvenes, estos señores, son sus hijos, ellos eran los legítimos Claro. herederos de eso. Sí, por eso les cambia la vida desde tantos puntos de vista, que es tremendo que haya pasado tanto tiempo. Estamos hablando de 9 años, es una eternidad, ¿no? Pero aparte en este caso se da que ambos hijos, digamos, particularmente el automovilista, que llevaba su mismo apellido, digamos, eran socialmente reconocidos como tales, como si, digamos, él estaba encaprichado en no reconocerlos. Digo, todo el mundo sabía, lo llamaban en el barrio los hijos de Fangio, establecían como ciertas analogías o similitudes cuando el chico se subía al auto y demostraba también como mucho talento, que evidentemente lo tenía en los genes al momento de correr una carrera. Digo, él solamente estaba como cerrado, de hecho, ensimismado Tomás, en esa cosa de no reconocerlos. De hecho, Tomás, cuando Espinosa, y esto me arrogo, y espero que se pueda de Espinosa, cuando Espinosa fue a correr al exterior, el propio Sí. Fangio lo avaló. Sí, Sí. es verdad. Y hay una anotación de litis en su partida de nacimiento que le agrega su apellido, que se llama Espinosa Fangio, anotado de litis allá en el año 78, 79, algo así. O sea, hay congruencias, ¿no? Hay como, no reconozco, pero te doy. Ujú. Yo quería O sea, yo hacerle... no me puedo transportar a aquellos días para entender qué significa. Hoy sí, como abogado, me doy cuenta de cuánto se les privó y Claro. de cómo han tenido que pelear. Doctor Diego Iglesias lo saluda. Le quería tal? hacer una consulta con respecto a esto que está marcando recién. De forma paralela, más allá de no reconocerlo públicamente y a raíz del vínculo que tenía con la madre de Espinosa, Juan Manuel Fangio, ¿hubo algún tipo de ayuda económica en algún lapso de estos 60 años de vida que tiene Espinosa? No lo sé. En cuanto a Espinosa, no lo sé. En cuanto a Vázquez, ninguna. Ujú. Vázquez, en alguna oportunidad, ante algún infortunio de su familia, fue a pedir trabajo a la Mercedes-Benz Sí. y se entrevistó con el que era supuestamente su padre. Y no lo empleó. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que es una historia increíble, ¿eh? Increíble. Ahora, Miguel Ángel, en estos 9 años, en algún momento, bueno, sabemos que te han tenido a vos, que sos tenaz, ¿no? Y que hasta no terminar estas cuestiones no parás. Pero en algún momento ellos decidieron dejar esta demanda, tirar la Nos toalla. pasó de todo, Pablo. Nos pasaron insabores. Tenemos que agradecer al juez de La Plata, del juzgado civil y comercial número 13, que lograr la interdicción del cadáver de Juan Manuel Fangio. Ustedes se imaginan que cuando nosotros iniciamos esto mucho antes que Espinosa, lo primero que quisimos fue salvaguardar el cuerpo. Claro. Bueno, un valiente juez del juzgado civil y comercial número 13 labró esa cautelar, que es la que protegió el cuerpo hasta el día de hoy. Y bueno, padecimos todo tipo de marchas y contramarchas, pero nunca ni el doctor Faisal, abogado civilista de mi equipo, ni aquí los que colaboraron, tuvimos intención de dejar. Por supuesto que tuvimos momentos de flaqueza, pero siempre tuvimos como convicción de que Rubén tenía un derecho y que ese derecho lo íbamos a pelear. Y recién cuando él estuvo realmente fuerte, lo dimos a conocer públicamente este año. Nosotros no hablamos hasta enero de este año. Ajá. Cuando él estaba en condiciones, hoy Rubén tiene 71 años, fíjense el tiempo que pasó, el injusto tiempo que Total. pasó. Pero está muy fuerte, está muy bien. Ayer estuvimos con él en Balcarce, imagínense lo que fue para él encontrarse con el cuerpo de quien cree que es su padre. Qué bárbaro. Y hay aparte- perdón que interrumpa, hay un parecido físico incluso hasta la manera de Sí, hablar, ¿no? Que total. lo vincula directamente. Son iguales. El parecido físico es total y en el caso de Rubén, la voz de Rubén Eso es lo que marcaban. y el matiz de hablar de Rubén, Ujú. y los dos hermanos tienen el mismo color de ojos y una serie de gestos que cuando uno los estudia, pero bueno, pero eso tiene que ver, tenemos que dejarlo que resuelva la ley. Por eso es muy importante que podamos tutelar toda la cadena de prueba. Sí. Por eso yo agradezco que ustedes me llamen esta tarde, que es la primera vez que hablamos después de esta pericia. Yo te agradezco, Paula, en nombre de Rubén, porque cuando el periodismo toma conocimiento de esto, Exacto. se pone sobre la justicia No, una no. obligación. No, yo te agradezco infinitamente, Paula. No, te agradecemos a vos que nos des Porque, esta es más, primicia. no vamos a dar más, pero te digo porque en este momento las pruebas que trajimos ayer están camino rumbo al laboratorio.
laboratorio pericial. Ahora, bueno, yo a vos te escucho realmente como muy satisfecho, ¿no? Con la felicidad de haber logrado llevar a buen puerto una lucha de tantos años. Pero a mí la verdad que me provoca mucha impotencia ver una vez más la lentitud de la justicia, ¿no? Y que se pongan tantos palos en la rueda en casos como este, en los que claramente se ve que el reclamo es legítimo, se ve de todos lados, lo sabe la sociedad, se está gritándose a voces que son los Sí, hijos claro. de Fangio, y la justicia tarda 9 años en reconocerlo, o por lo menos en dar el derecho a que se haga una prueba de ADN. Es terrible. Y bueno, te respondo, mira, hoy yo veía a mi hijo en Nueva York, que vive en Nueva York, me mandaba diarios de la BBC de Londres, de Malasia, de España, de Alemania, y bueno, hoy vos sos la única voz que nos permite a nosotros pedir que cuidemos esta prueba. Yo les pido que cuidemos esta prueba. Sí, aparte, ¿sabe lo que pensaba, Doc? Digo, cuando uno transita los últimos años de su vida, cuando uno llega a una determinada edad, el replanteo o poner en la balanza qué cosas hice bien y qué cosas hice mal es inexorable, digo, en algún punto. Es algo connatural a la condición humana. Y los últimos 15 años de vida, él padeció muchísimas afecciones en su salud. Digo, tuvo 5 bypass, tuvo insuficiencia renal, hizo diálisis durante meses y meses y meses, le sacaron un tumor en los riñones, hasta que, bueno, finalmente decae mucho su sistema cardiorrespiratorio y termina falleciendo. Pero, ¿cómo puede ser que en ninguna de esas instancias en las cuales él estuvo cara a cara con la muerte, porque uno se encuentra, uno reflexiona con uno mismo, en ningún momento él haya claudicado, en ningún momento él haya cedido, sucumbido ante el pedido de los chicos? Digo, eso habla de una gran, perdón para los fanáticos de Fangio, ¿no? Pero de una gran frialdad de él como ser humano. Claro, entendemos que Pierre, que es el abogado de Sí, Vázquez, ¿no? seguro. Pero tendríamos que hablar con un biógrafo de Fangio, pero en realidad yo me imagino, Doc, que habrás estado todos estos años empapándote a full de la historia de Juan Manuel. Y yo me sumo a la pregunta de Tommy. Vos de alguna manera parecés justificarlo. ¿Tenés información yo que no te ayude a justifico nada, justificar Paula, esta yo, actitud? estoy enojado con una sociedad. No, Pablo, no, nada que ver. Ah, ok. Yo me puedo enojar con tus colegas que hoy no levantaron la voz y vos sí levantaste la voz. Sí, que es una información histórica, porque claro. Sí, marca un antes y un después en la vida de Juan Manuel Fangio. Tomás habla de algo que yo no les iba a comentar. Tomás habla de los 5 bypass. Fíjate vos el tema que toca Tommy. Ayer, cuando los peritos médicos tuvieron que extraer las piezas óseas, se encontraron con los 5 bypass. Que eso nos llevó a hacer otra extracción de piezas óseas. Nos cambió el horizonte. Y alguien dijo lo mismo que dijo Tommy. Dijo, luchó contra esto, ¿por qué no luchó para que estos pibes, dijo, pudieran probar o no que eran hijos? Porque ayer a todos en ese cementerio de Balcarce nos pasó la historia, no era un hecho así nomás. Claro. ¿Entendés? Me imagino. O sea, si bien todos somos iguales en ese momento, o algunos no son tan iguales. No, estamos hablando de un ídolo, alguien que nos Tomás. ha representado mundialmente y que, o sea, hoy nombrás a Fangio, lo conocen hasta los chicos que no vivieron, ¿no? Su historia deportiva. Recién, doctor, hablaba de lo que fue ayer la revolución que generó esto en Balcarce, y me gustaría preguntarle, si bien, como lo mencionó al principio de la entrevista, que todo el pueblo escuchaba o sabía que eran hijos, o eran estos supuestos hijos de Fangio, eran efectivamente hijos del corredor. ¿Cuál es la opinión que tiene el pueblo? ¿Cuál es la opinión pública con respecto a este no reconocimiento? El pueblo acompañó ayer, estuvo un sinnúmero de ciudadanos de Balcarce porque ayer salió de la bóveda familiar el féretro hasta trasladarlo 150 metros a la morgue. Todo el pueblo acompañó. Es como que el pueblo estaba contestes de la medida. Le queremos agradecer tanto a las autoridades del cementerio, a la policía bonaerense que ha hecho un despliegue increíble, a las autoridades municipales, bueno, personal judicial. El pueblo estaba contestes. Es que a mí me parece que si esta resolución da positivo, va a ser una alegría para la gente. Porque estos serán los hijos, los verdaderos herederos. Quizá el problema lo tengan otros. Claro. Es lo que mantiene vivo al ídolo, ¿no? ¿Cómo? Termina manteniendo vivo al ídolo. Por supuesto, y aquellos que se arrogaron la representación natales. Claro. Ahora, Miguel Ángel, ¿las madres de Vázquez y Espinosa están vivas? En el caso de Vázquez, la mamá de Vázquez murió. Yo tuve la oportunidad
de conocerla, tuve la oportunidad de sentarme frente a ella, de estar frente a un escribano público cuando narró aquellos hechos con total valentía. No conozco en qué momento murió la mamá de Espinosa. Yo sí conozco Ajá. el expediente Vázquez Sí. y sí tengo una gran relación de amistad con el doctor Escarcela, que es su abogado. Ajá. Doc, yo me acuerdo, yo era chico, estaba en la secundaria, era adolescente, tenía 14, 15 años, cuando se televisaron las exequias, ¿no? de este líder, de este gran deportista. Creo que está catalogado en el mundo como uno de los 7 deportistas más influyentes e importantes de nuestro país, nada más ni nada menos. Yo creo que Sí, dentro de los 5 seguramente, Seguro. Doc Sí, querido. sí. Yo me acuerdo que se habían realizado ahí en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que había Sí, ido sí. quien en su momento era presidente, el doctor Menem. Había hablado, me acuerdo, de Jackie Stewart, que había sido el tricampeón de la Fórmula 1. Digo, había sido una noticia digamos, con mucho revuelo y que había impactado en el mundo entero. Lo que quiero preguntar es si Vázquez y Espinosa tuvieron la posibilidad de acceder a despedirse entre comillas, digo, porque prácticamente no lo conocían, de los restos de su padre, si pudieron ingresar justamente al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, si pudieron hacer su duelo como corresponde. No, de caso de Vázquez seguro que no lo sé de Espinosa. Ujú. Y Vázquez vivió una vida de silencio, buscando la forma de llegar a su papá, y una vez muerto su papá, ahí volvió a hablar con su madre y ahí comenzó esta batalla. Hace 10 años que está en contacto con nosotros, ujú. 21 que murió Fangio, Sí. y bueno, en el caso de Espinosa no lo sé bien. ¿Y qué los llevó a contactarlos a ustedes? ¿No? Porque bueno, dejó pasar 10, 11 años antes de iniciar esta lucha legal. Bueno, la elección por mí la desconozco porque vino, pero... No, pero digo, ¿por qué inició esta lucha tanto tiempo después? Bueno, siempre decidió luchar por su identidad. Él se encontró con un familiar directo de Fangio que le contó que él era hijo de Fangio. A partir de allí tuvo que tomar fuerzas y sentarse frente a su madre y preguntarle si esto que le habían dicho era cierto. O sea, él lo desconocía hasta ese momento, hasta hace Totalmente. 10 años lo desconocía. A mí, Totalmente. ¿Qué Vázquez se entera que es historia? hijo de Fangio, o por lo menos sospecha, Sí, hace 12, 13 años, ajá. hasta que un día se sienta frente a su madre y le pregunta realmente si esta historia que le vienen comentando, que le había comentado un amigo en la localidad balnearia de Pinamar, era cierta, y su madre le dice que sí. Qué bárbaro, ¿no? Y qué reacción la de esa madre, ¿no? Que guardó también este secreto, que era un Fue secreto. algo terrible. Ay, qué desinterés, porque también podía haber un interés económico por claro. parte de esta mujer a partir de la muerte de sí, Fangio. con incluso. respecto a eso, a mí me gustaría hacer un paréntesis porque yo ayer escuché en una entrevista radial a Vázquez, si mal no recuerdo, y él la verdad que se veía con declarándose, lo veía muy genuino y él lo que quería era cerrar un capítulo en su vida, entender bien cuáles son sus orígenes más allá de este patrimonio, esta fortuna que se puede llegar a repartir y que claro está y obviamente le pertenece. Y por otro lado, una anécdota que escuché que es que en una localidad balnearia, creo que era la misma que mencionaba usted recién, la de Pinamar, que había gente que se le acercaba y a raíz de su gran parecido físico y su manera y su forma de hablar, le sugería si tenía algún tipo de vínculo con Juan Manuel Fangio. ¿Eso es verdad? Es verdad, es así. Qué Hay bárbaro. un amigo ahí que se le acerca, que resulta ser amigo de la familia, Sí. y le dice, qué parecido que sos a Fangio. Qué increíble, Bueno, ¿no? Tener que entonces, vivir es con muy él. Además es muy parecido realmente. Y es llamativo la forma de hablar. Ahora igual. Y ahora, Miguel Ángel, ¿le guarda rencor él a Fangio? No. ¿No? No, para nada. No, para nada. Aparte se emociona. Además, yo reconozco la valentía que tuvo estar en el día de ayer, porque fue un día muy conmocionante y bueno, fue un día muy especial. No sé qué sentirá en su fuero íntimo, eso yo no lo puedo gobernar, pero bueno, está muy agradecido. Ayer estaba infinitamente agradecido al magistrado, a nosotros, a todos, porque realmente para él comienza el final. Te digo, es una Claro. historia para escribir un libro, la de este hombre. Sí, en el caso de Realmente- Vázquez es muy genuino, uno lo escucha y la verdad que interpreta esto. Él decía, yo la verdad que no tengo nada para reclamar económicamente porque yo ya tengo una vida hecha, ya tengo a los míos, digo, y no necesita de este gran patrimonio económico, pero sí cerrar este capítulo en su vida. Pero puntualmente me gustaría hacer hincapié en esto, en la sencillez que muestra este supuesto hijo de Juan Manuel Fangio. Qué bárbaro. Ahora, Doc, sí. ¿sabe qué pensaba? No, que estamos como trayendo la luz. Por supuesto que usted, yo creo que es uno de los mejores abogados que hay trabajando, ¿no? Y de verdad creo que está en muy buenas manos su cliente, Doc. Pero estamos trayendo la luz como
como también un aspecto oscuro y turbio de Fangio. Sí. Yo recuerdo que él fue como muy cuestionado por aquellas personalidades que bregan y que luchan, o los defensores de los derechos humanos, por haber tenido una presunta relación con quien en su momento era presidente de facto en la dictadura militar, con el presidente, con Videla. En realidad, me acuerdo que se hablaba de que habían ido juntos a un viaje en Venezuela y que tenían como una comunicación con mucha asiduidad. De hecho, no es un dato menor que durante el gobierno de facto se produce un asesinato, una gran matanza de diferentes miembros del organismo sindical de la empresa de Mercedes-Benz, la empresa que él presidía, y que se apropiaron ilegalmente a muchos bebés. Si bien él nunca se pronunció al respecto, eso le generó como una mancha, un estigma muy fuerte. Se lo criticaba mucho por eso a Fangio. Tommy, mira, seguramente en ese aspecto yo tengo una posición política tomada. Yo tengo una militancia pública por los derechos humanos que es conocida públicamente. Ujú. No lo puedo juzgar, no puedo. Yo seguramente, si hubiera estado yo, lo hubiera repudiado públicamente. Pero bueno, eran otros tiempos. Insisto, creo que todo esto hay que entenderlo como una sociedad muy hipócrita, la que gracias a Dios no formamos parte. Sí, yo igual te digo, no... Yo creo que lo bueno que podemos decir nosotros, Paula, vos, Sí. Iglesia y yo, es que no formamos parte de ese caretaje que cantaba el himno al lado de esos genocidas, o que los padecimos. Pero bueno, el resto, cada uno sabe que lo que le dicta su conciencia. Hay un Dios, yo creo en ese Dios, y yo hoy brego para que se haga justicia con Rubén, con Cacho Espinosa. No le quito méritos al ídolo. No, en la parte deportiva ha sido intachable y en muchos otros aspectos, pero bueno, la verdad que en estas cuestiones de los derechos humanos y en esto de no haber reconocido a dos hijos que tuvo en su vida con todas las consecuencias que significaron para ellos, ¿no? Porque sin ir más lejos, Vázquez ha tenido que luchar y pelearla mucho en su vida, según calculo que en algún el momento cuento. del día ha habido un dejo de tristeza, porque Seguro. uno no es feliz cuando oculta cosas de su vida que son poco claras. Pero sí tuvo frialdad para tenerlos cara a cara y no reconocerlos. Digo, tuvo la posibilidad de reconocerlos a través de sus años de vida y así tampoco lo hizo. No son hijos que le cayeron de un día para el otro adelante de sus narices. Digo, eso es lo que por ahí hay que repudiar. ¿Sabés qué es lo bueno? Lo bueno es que aunque tenemos que enorgullecernos con cosas que tienen que ser regla, tuvimos un juez valiente. Claro, Sí. ahí está. Que tiene que ser regla, todos tienen que ser valientes. Sí. Pero este juez Cataldo fue valiente. Tuvimos una policía que garantizó el hecho. Sí, pero Doc, otra vez, como nos sucede muchas veces acá en nuestro país, destacamos cosas que deberían ser Es lo regla. normal, Y son ¿no? regla, claro. Sí, es triste. Lo que sí hay que destacar realmente es la actitud de Vázquez, de seguir luchando por su identidad, de no guardarle rencor a un padre que no lo reconoció y de no perderse por una herencia que puede llegar a ser suculenta, sino estar no luchando realmente doblegarse. por su identidad. Eso es para destacar realmente. Y los nietos, ¿no? También. Digo, Vázquez tuvo hasta ofertas para poder lucrar con esto. Y no Claro lo que hizo. sí. Imagino, ¿no? Y hay, Claro. hay menores, ¿no? Digo, a ver, usted es un padre muy presente, doctor, y sé que es un tipo muy sensible. Desde ese lugar le hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los nietos, con aquellos chicos Y bueno. que crecieron también sin una identidad, Y bueno. pero que en algún punto no lo conocieron y que no sé qué explicación se les da a esos chicos, ¿no? Bueno, seguramente Iglesias creo que escuchó la misma entrevista radial que yo. Y ayer Vázquez habló con un periodista radial, le dijo, me preocupo por mis hijos y me preocupo por mis nietos. Claro. Sí, sí, pues en función de eso yo era lo que hacía referencia, doctor, porque él se lo vio muy genuino y él quería cerrar el capítulo familiar más que el capítulo económico. Claro, él quiere resolver esta cuestión para que sus hijos y sus nietos tengan su verdadero apellido, ¿no? Claro, porque ahora, claro, Tomás estaba haciendo referencia a que son esos nietos. En realidad los nietos ya son grandes. En realidad es la explicación que hay que darle a esos bisnietos. Ja, Exacto. Qué bárbaro. Tienes razón. La madre de Vázquez, ¿le había dado alguna explicación de su padre La verdad, ausente? tenemos una declaración que preferimos mantenerla, ya lo dijo Vázquez radialmente. Le contó todas las verdades. Sí, pero digo, antes que eso, ¿no? ¿Qué historia le había contado su madre? De ¿A Vázquez? Sí, sobre un padre ausente, digo. ¿Qué le había dicho? Ella contó cómo fue la relación con Juan Manuel y cómo lo conoció y en qué circunstancias. No, digo, esto cuando le reconoció que Juan Manuel Fangio era su padre, pero digo antes, ¿qué historia tenía en su cabeza Vázquez sobre su padre?
No, Vázquez hasta que empezaron a plantearle la inquietud de que Sí. su papá podía no ser su papá Vázquez. Claro. Ah, ok, Claro, había ahí está. otro Él fue un padre. hijo feliz de un matrimonio, Mirá. entre comillas, feliz, un matrimonio trabajador. Vázquez vive dignamente. ha Nunca había forjado- sospechado nada hasta ese momento. No. ¿A qué se dedica Vázquez hoy? Bueno, Vázquez tiene 71 años, ya hoy Claro, es jubilado. es jubilado. Jubilado. Claro. No, Y hay... Vázquez fue un próspero comerciante que no necesitaba de nada. La Vázquez lo movió su inquietud de saber quién era su padre. Claro. Ujú. Y perdón que le haga esta consulta. ¿Hay algún tipo de sobrino directo? ¿Qué tipo de familiares han explotado las aristas económicas, más allá de la fundación de Juan Manuel Fangio? Sí, claro, por el lado de la familia Fangio hay sobrinos, Claro. hay nietos, bueno, tenemos una serie de herederos en la línea que hasta el día de hoy estuvieron, de alguna forma fueron los herederos o representantes directos de Juan Manuel. ¿Y alguna de estas personas puede ser indirectamente, digo, responsables de que la justicia haya sido tan lenta? Qué pregunta, ¿no? Y- Lo tengo que En hacer. el caso nuestro lo que tuvimos fueron pasos procesales muy lentos que, a ver, sin lugar a dudas, yo creo que el aspecto popular, el aspecto deportivo, el aspecto del líder, Claro. del personaje, jugaron a favor y en contra muchas veces. Ujú. Sí, pero concretamente hay personas a las que no les conviene que se sepa Sí, que calculo hay que no. dos... Claro. Por eso. Ahora- Y usted habló de presiones, llama la atención esta lentitud exagerada de la justicia. Mire, la justicia tuvo en este expediente un rol destacable. Si bien no avanzaba, por lo menos protegió. Ujú. Bien. Lo claro que tuvo nuestro juez de La Plata, del juzgado civil y comercial 13, fue que advertido de la magnitud de este expediente, lo primero que hizo fue proteger el cadáver. Ajá. Claro. Ahora, doctor, las presiones a las que usted hizo mención hace muy poquitos segundos, ¿hasta qué punto llegaron? ¿Cómo? Las presiones a las Claro. que usted habló recién, hizo mención, ¿hasta qué punto llegaron? Porque En entiendo... forma manifiesta uno no las puede acreditar, Claro. pero evidentemente las hubo. De hecho, nosotros tuvimos que discutir fuertemente con la Fundación Fangio, Claro. Ajá. Claro. que no nos reconocía el rol o que quería ser parte del expediente. Mm. Imagínense que la Fundación Fangio, ayer estuvo presente un digno representante, hay un joven que estuvo presente en el día de ayer y realmente accedió a todo el procedimiento, pero cuando uno ve edificios Fangio, hoteles Fangio, tiendas de merchandising Fangio en cada Claro. circuito de Fórmula 1 del mundo, Claro. uno se da cuenta de quién es Fangio. Y ahora, Miguel Ángel, ¿cómo sigue esto económicamente? Ya dejamos bien claro que la lucha de los dos supuestos hijos es por la identidad, o sea, no quiero mezclar en esto, es una inquietud mía, personal, y que seguramente compartirán mucho porque sabemos que hay millones en juego. Fangio es ya una marca que mueve una fortuna, ¿no? ¿Cómo sigue esto económicamente? Ahora, estas En dos lo personas, si se personal, dedica primero con la que... declaración de hijos Sí, de Cacho Espinosa y de Rubén Vázquez primero. sí. En segundo lugar, nosotros tenemos un equipo que está trabajando hace 4 años y medio en la cuestión patrimonial, que se nutre de información y chequea y está tratando con no poca dificultad de llegar a lo que es el acervo. Ujú. Lo que sí tenemos claro es lo que ya se dispuso de subasta de bienes en Londres y demás. Así como también tenemos en claro de lo que es el patrimonio inmueble, edilicio, que bueno, es innumerable. Ah, o sea, ¿usted hace referencia a subastas que ya se han hecho? Ya se han hecho. Claro. ¿Y se sabe dónde está ese dinero? Bueno, no lo puedo develar, sí. Ah, Ajá. está bien. ¿Y eso se puede revertir, digamos, una vez que se Depende de la sube? justicia. Ah, mira. Uy, o sea que Paula, ahora se si viene no un lío. corresponde, se lo vamos a pedir. Yo no tengo Y nada. con Pero se re- puede venir un lío Claro, porque con importante respecto, ahora, por entonces. ejemplo, al Museo Fangio, el museo que está ubicado en Balcarce, ¿tiene explotación comercial o es patrimonio cultural, es patrimonio del municipio de Balcarce? Todo tiene producción comercial. Claro. Claro. Todo tiene. Claro, porque uno pasa por Balcarce y Usted lo primero entra que a la tiene avenida principal es... de Balcarce y encuentra el edificio Fangio. por Sí, ejemplo. sí, No, sí. no, bueno, ni siquiera uno yendo por ruta 2, camino a Mar del Plata, cuando está el desvío hacia Balcarce, lo primero que se encuentra es ¿Con una qué especie se de encuentra monumento de ahí? Fangio.
como una Maserati de Fangio. Exactamente, Sí, es eso, sí, lo primero sí. que se encuentra y ni ¿Cuánto siquiera... valdrá esa Maserati? Ah, Claro. no, olvidémonos, claro. Ahora, yo recordaba, Doc, lo que usted recién decía, ¿no? La trascendencia internacional que tuvo el corredor y la importancia, y también tuvo una vida como tuvo como que padecer muchas situaciones. Recordaba el famoso secuestro, ¿no? En Cuba, cuando él viaja, creo que a fines de los 50, a correr el Gran Premio Cuba, que era un premio de mucha relevancia, por lo menos en toda América. A él lo secuestran. Digo, él estaba en el hall del hotel, viene una persona con un arma, le dice venga, lo suben a un auto, le ponen una capucha y lo mantienen recorriendo en ese auto la ciudad durante toda la tarde. A él tenía que ir a jugar la carrera. Lo reemplaza, miren lo que son las cosas de la vida, a él lo reemplaza un francés. Ese francés tiene un accidente en la carrera, mata a 6 personas, casi se mata a él. Después queda liberado Fangio, que finalmente lo habían secuestrado los líderes del grupo Castro, que, por supuesto comandados por Fidel Castro, que la idea de secuestrarlo era como difundir un poco sus ideales. Y él siempre contaba que de alguna manera ese secuestro le salvó la vida, porque él podría haber estado protagonizando ese accidente que protagonizó la persona que lo sustituyó. Digo, como pasó como por muchas cosas, ¿no? El apellido Fangio tiene como un bagaje muy fuerte. No, seguro. Bueno, es un quinto precampeón mundial, ha pasado por todo. Por todo. Y Tommy ahora se ha convertido en una especie de su biógrafo, ¿eh? ¿Cómo me estudia Tommy? ¿Viste, Es que Miguel a mí, no, Ángel? la verdad que uno sabe mucho sobre la historia de Fangio, digo, uno está como muy lleno de información, te acordás Sí. de entrevistas, de cosas, estamos No, hablando de unido totalmente. número uno. Eso no justifica esta cosa de no reconocer a los Ahora, hijos, terrible. a mí me gustaría Yo vuelvo trazar- un decime. segundito a esta cuestión económica, ¿no? Porque me imagino que a partir de este dato se abren un montón de causas y bolonquis que vaya a saber cómo se manejan. Pero digo, suponiendo que las personas que hoy tienen la explotación de los derechos ¿no? de la marca Fangio, para decirlo de alguna manera, suponiendo que, dándoles el beneficio de la duda y suponiendo que ellos no conocían que existía la posibilidad de que Fangio tuviera hijos y que lo estaban explotando porque les correspondía, ¿no? Sin haber hijos. Digo, ahora van a ser perjudicados, se repartirá la cuestión con ellos también. Nuestro criterio, no sé cuál va a ser el del doctor Escarcela, es pedir una rendición de cuentas y bueno, nos sentaremos A negociar. a negociar. Ajá. Claro, Hay hechos que son consumados, que ya no son repetibles, Ujú. claro. pero bueno, hay cuestiones que tenemos que asumirlas dentro del marco de la gran hipocresía que sucedió. Insisto, yo me niego a pensar que esta historia no se conocía. Claro. Partiendo de ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero Como bueno, uno ve a quienes explotaron yo los rescato derechos igual de Fangio. la buena voluntad, no sé si por el desborde de la situación, por eso ratifico la valentía de este juez. No es fácil ser magistrado. Paula me va a decir, pero cumplió con su deber, y está bien. Sí. Pero no es fácil, viendo tantos jueces cobardes, No, sí, por algo se tardó tanto Claro. tiempo hasta que finalmente Este uno... juez tan joven, este doctor Cataldo tan joven, Sí. ha tenido la valentía, aparte con el profesionalismo, él estuvo mucho antes en embarcarse, diseñó el operativo, convocó a las policías, Sí. precintó el cementerio, se hicieron medidas de inteligencia, cada persona que estuvo en esos medios fue identificada, hubo casi 42 medios internacionales, o sea, garantizó toda la operación y Sí. realmente eso es digno de un magistrado. Sí. A mí me Hay que gustaría- destacarlo. A mí me gustaría trazar un paralelo con el caso Fangio y este reclamo de bienes, porque recién el doctor Pierri decía, todo tiene explotación comercial, o sea, Claro. absolutamente todo de un ídolo de esta magnitud. Y hace 7 días o 15 días, cuando hablábamos de Maradona Sí. y del supuesto museo itinerante de Diego Armando Maradona, el doctor burlando decía, y bueno, no sabemos si tiene una explotación comercial, son camisetas que usa Benjamín el nieto. Digo, ahí hay que salvaguardar la distancia, si una cosa es una camiseta de un ídolo o un banderín que pudo haber recibido Juan Manuel Fangio en algún momento, y otra cosa es la explotación infinita comercial que tienen los ídolos de este porte, de esta magnitud. Claro. Sí, bueno, sin ir más lejos, como decía el doctor Pierri, hay una marca de nafta que lleva Claro. su nombre, imagínense, Exacto. eso ya es... Mire, el uso de esa marca de nafta demandó el abono de una cifra de 8 números en dólares. My God. Claro, ya con eso tenemos para empezar. Bueno, y tiene, por lo menos debe tener
4 o 5 años, ¿no? Exactamente. Sí, Doc, sí. es una pregunta morbosa la que le hago, perdón. ¿Presenciaron la exhumación del cadáver? ¿Cómo? ¿Los hijos presenciaron la exhumación del Sí, cadáver? claro, todos. O sea, ¿tienen acceso al cadáver? Todos. El juez durante una semana antes de la fecha aprovechó una sala especial que es la morgue del cementerio de Balcarce, Sí. y cada una de las personas presentes en el acto tuvimos que presenciar la llegada del cofre de la caja mortuoria, la apertura de la misma. Cada uno de nosotros tuvo que visualizar primero la presencia del cuerpo, que ese fuera el cuerpo de Juan Manuel Fangio, ¿no? Que estaba intacto, decía usted. Nos impresionó, sí, estaba Pero absolutamente por algo en especial... ¿Se había hecho algún proceso para químico, mantenerlo? algo El doctor Boselli, que es el especialista en el tema, nos aclaró que en tiempos de las exequias que tanto Tommy hizo referencia recién del velatorio, Sí. seguramente tuvo un tratamiento de formol y eso preserva el cuerpo. Ah, ¿Y eso por haber sido un ídolo o teniendo en cuenta esta controversia con los hijos, ¿no? Legal, en la que de alguna manera él estaba, digamos, previendo que tal vez en un futuro se podría llegar a exhumar el cuerpo? ¿Esa es la razón por la cual se le hizo este tratamiento químico o no? Siempre se hace con los Yo ídolos. es la quinta exhumación que presencia la primera de todas, pues después fue la de Rodrigo, ¿te acordás? Sí, Sí, claro. sí. La de Rodrigo Bono también, el cuerpo había sido tratado con formol y Sí, un planteo cuando, ADN. cuando se hacen esas exequias a cajón abierto y mucha gente pasa a saludarlo, generalmente se suele hacer Se trata para con preservarlo. formol, sí. Claro, un tiempo Cuando más. cuando arrancó la entrevista usted dijo que este caso con respecto al de Marta Holgado no tiene nada absolutamente que ver, digo, en su desarrollo. ¿Dónde están o dónde radican esas diferencias? Que en el caso de Marta Holgado se trabajaron y el ADN se hizo en Córdoba. Yo todavía tengo algunas dudas sobre los resultados. Siempre me llamó la atención que Marta Holgado no fue la hija de Perón, pero a Marta Holgado no la acompañaban antecedentes documentales como en estos dos casos. Claro, son determinantes en este caso. Claro. Yo tuve la oportunidad de hablar con Antonio Cafiero y con muchos líderes del justicialismo de aquella época y no la registraban a ella como hija del general Perón. En cambio Claro. acá hay todo un pueblo que los Claro. reconoce como tales. En el caso en el caso de Espinosa, su mamá fue reconocida públicamente, y en el caso de Vázquez hay toda una colectividad, por así decirlo, de Balcarce, que es más, está el cura que realizó el bautismo, ¿no? Claro, Claro. claro. Bueno, Doc, felicitaciones por haber logrado finalmente que esta lucha de tantos años llegue a este final feliz. Bueno, falta las comprobaciones. Miren a Rubén Vázquez, ustedes miren el parecido. Sí, sí, es impresionante. Sí, es impresionante. Sí, lo es venimos impresionante. viendo, es realmente Yo, impresionante. Incluso ayer cuando escuché esta entrevista radial, digo, sí, me remití y fui a buscar un poco de información Sí. en los portales de internet porque quería ver si realmente era llamativo este parecido, era Sí. tal como lo escribían, y sí, la verdad que sí, es Yo en impresionante. un primer momento pensé que era el propio Claro, Fangio, es que parece, de verdad. parece un archivo Sí, de, de de Fangio más una joven entrevista y- vieja y un sí, archivo de una sí, entrevista nueva, y sin absolutamente. embargo no, es Vázquez y es Impresionante. Fangio. Bueno, Doc, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas Gracias, gracias por haber compartido esta información con nosotros. No, Un eso a placer. ustedes por darme esta oportunidad de poner en blanco y negro esta situación, y espero que nos acompañen en esta batalla que ahora sí empieza. Sí, sí, eso. Suerte con lo que se te viene Con lo que ahora, viene. te iba a decir. Chao, Paula. Chao, hasta Gracias, luego. Doc. Gracias, Muchísimas Doc. Gracias, gracias, doctor. Bueno, un hecho histórico, y que saca a luz otros costados de nuestros ídolos. Sí, la verdad. ¿no? Y una cosa en la que no reparamos a lo largo, porque claro, son tantas las preguntas que uno le puede hacer al doctor Pierre en torno a esto, es, claro, que hay dos hermanos que se reencuentran también, digo, que pasan impresionante. a un segundo plano porque obviamente todos los ojos están puestos en la identidad de su padre, digo, No, por pero son dos supuesto, hermanos que sí. se encuentran y que en paralelo que tienen han hijos arrancado. que ahora que no claro, sabían ahora que son- tenían otros que primos. son primos, sí, es como dos familias que se encuentran después de, no sé, 60 Sí, años. sí. Y te un digo, cambio. gracias a la difusión que le estamos dando al trabajo del doctor Pierri, entraron tweets a raudales, de verdad, explotaron las redes sociales. Mucha gente desconocía esta historia Sí. en la vida privada del ídolo. Bueno, y gracias a nosotros están descubriendo una faceta más y mucha gente estableciendo, por supuesto, paralelismos con el resto de los ídolos que nombrábamos recién, ¿no? Maradona, bueno, ¿cuántos más hay? Muchísimos. Claro, ¿no? Qué Sí, vidas, sí, ¿no? qué Las de vidas. estas, Sí, qué de fuerte. estas personalidades. yo lo que estos cuando personajes, pregunté qué acerca, increíble.
como pregunté acerca si había habido algún tipo de ayuda económico por fuera de los marcos legales, porque claro está, Juan Manuel Fangio conocía a la mamá de Espinosa, porque cuando Guillermo Coppola en algún momento contó que Diego Armando Maradona, si bien no reconocía Sí, a ayudaba. Hanna, sí la ayudaba Sí, económicamente sí. todos los meses, y bueno, que una vez transcurrido una gran cantidad de años, sí Diego Maradona decidió reconocerla públicamente. Te digo, a mí en muchos aspectos se me cae un ídolo. Yo Claro, es cierto. tenía otra visión de Juan Manuel Fangio y entiendo perfectamente que se vivía en otra sociedad, que había mucha más hipocresía, lo que quiera, pero no reconocer a dos hijos y haberlos tenido viste, frente a frente. Pero no haberlo reconocido. Y no haberlo Y reconocido representa tanto para el pueblo de Balcarce. terrible. Balcarce se encolumna Sí. tantas veces atrás de la figura de Fangio, que la aparición de estos dos hijos, como lo dije recién cuando hablaba con Miguel Ángel Pierri, es como que mantiene vivo al ídolo, digo. Hay gente que viene Sí, no, detrás de él. incluso creo que, no sé, para dejarles un legado a, Exacto, es a eso. dos personas de su sangre, ¿no? Y que ellos mismos cuiden todo lo que él supo conseguir en Claro. tantos años. Ese como es el digo, lo legado, el deportivo, patrimonio, es el patrimonio increíble. cultural más allá del patrimonio Te Totalmente. económico. digo, pensaba muy cortito, Pau, Galle, ¿no? De todos, en Sandrita, ¿no? Sandrita, la hija de Sandro, Sí. que está justamente esperando la orden judicial, así se dice, para que puedan exhumar los restos del papá. Y ella me decía, qué fuerte, ¿no? Porque yo nunca lo vi en vida, no lo conozco, no lo vi cara a cara y ahora me voy a tener que encontrar con su cadáver, porque me parece tremendo. que es obligatorio que la persona que reclama la exhumación esté presente en ese momento tan terrible. Lo puede hacer a través de sus letrados, pero generalmente se acostumbra a que vayan y estén en el lugar. Claro, es un momento fuertísimo. Es un momento muy fuerte. Muy fuerte. Y con el estigma, ¿no?, que te genera, porque en este caso tanto Vázquez como Espinosa y en el caso de Sandra, digo, siempre hay un público muy fanático, al que le cuesta ver las cosas como desde un lugar como de más ecuanimidad, objetividad, ¿no? Porque el fanatismo es como que los termina cegando, ¿no? Entonces, esa cosa, ese peso en la cruz que te genera, decir, bueno, yo soy el hijo de... Y a pesar de que el parecido físico es tan No vale, evidente, hay gente claro. que te lo niega en la cara y dice, no, vos lo que querés es plata. Y en el caso de Sandra, la hija de sí, Sandra, sí, no es quiere igual. plata, Claro. Sí. quiere su identidad, es un derecho básico, inalienable, así Claro. se dice, ¿no? de la identidad. El tema es, más allá del dinero y de lo que pueda pensar la gente, dignifica saber la historia de Claro. uno. Por supuesto. Claro. Entonces dignifica el alma saber la historia de vida que uno puede haber tenido y que desconocía y que se lo reconozca como parte de esa historia. Si No, bien vos por un- imagínate, en el caso de Vázquez, por ejemplo, ¿no? Que pensó que su papá era otra persona. Era De repente, enterarte que no es, Que no es. y no solamente eso, sino que tu verdadero padre era Juan Manuel Como el Fangio. Claro, yo creo que tiene su lado positivo y su lado negativo a la hora de arrancar este tipo de investigaciones. Por un Sí. lado, lo que dice Tommy de que la idolatría, y es que por ahí todo un pueblo se te vuelve en contra por exigir ese derecho, y por otro lado, la verdad que facilita el hecho es que uno busque la identidad de Sandro, de Juan Manuel Fangio, de Diego Armando Maradona, te mantiene en los medios. Digo, hay un montón de hijos y uno Sí, lo ve, totalmente. por ejemplo, en el programa de América, Los Unos y los Otros, El de Katy. constantemente, de lunes a viernes, que hay hijos que buscan a sus padres porque fueron abandonados o porque a su madre la obligaron a regalar ese hijo por condiciones económicas, y que la verdad las herramientas que tienen son mucho más inferiores. Sí, Por ahora eso aprovecho muy- a los abogados para preguntarles, ¿es normal que se tarde 9 años, por ejemplo, en Yo creo que lo conseguir- importante acá es que hay un cambio generacional y además hay un cambio generacional en la justicia, más allá de las edades de los jueces, sino en el pensamiento. Se está modificando todo a medida de los años. Claro. Este reclamo que comenzó hace 9 años, la mirada de los jueces es otra actualmente. Claro, pero en este caso particularmente, el doctor Pierri no lo dijo abiertamente, pero sí dejó entrever que ha habido presiones, porque como yo le decía, claramente, en cuanto a lo económico, esto no le conviene a quienes hoy por hoy manejan toda esa Imperio. fortuna, ¿no es cierto? Entonces, y quizás son personas con poder suficiente como para meter palos en la rueda Por de eso la el justicia. doctor tampoco aclaró demasiado su Está bien. manejo y cómo va a tratar el tema, porque creo que hay... Pero tiene que ver con la estrategia. Ahora arranca Claro. como una nueva batalla. En Claro. un principio sería la batalla del La más dura ADN, y viene por otro ahora. lado la batalla Ahora, económica. ¿le puedo preguntar al doctor, a Marcos, el hecho de, y también es morbosa, pero bueno, la cuestión amerita, ¿no, doctor? El hecho de que uno saque el cadáver del ataúd, que es el ámbito en el cual el cadáver se empieza a desintegrar, ¿no? Y lo ponga en contacto con el aire, con el ambiente común. ¿Eso también no deteriora al cadáver para una posible exhumación? Sí, lo deteriora claramente. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que permanecen ad eternum. El Claro. ADN en algunos lugares, como por ejemplo el cabello, el hueso, que es uno de los sitios más sólidos de alguna manera del organismo y que es lo último que termina en deteriorarse,
está permanentemente. Entonces, O sea, dura por los años. No importa cuántos años hayan pasado de la muerte, el ADN se puede... El ADN está. Lo único que hay que tener en cuenta es la contaminación. O sea, Ajá. esto tiene que tener mucho cuidado porque polvo, cenizas, pelo o cualquier objeto de uno se traslada a la prueba y eso la invalida. Yo creo que en un determinado momento el doctor Pierri mencionaba que agradecía al programa porque esto permitía preservar las pruebas o de alguna manera cuidar la situación. Y lo que en algún momento se me ocurrió preguntarle es ¿de qué? O sea, ¿cuál era el miedo? Porque supuestamente si esto está desde el punto de vista científico, cuidado con las personas que van a tomar la muestra e inclusive todos aquellos que están rodeando el procedimiento, con barbijo, con protección de guantes, con trajes especiales. Sí. Un poco lo que comentabas de Nisman, el momento en el cual se recolecta la prueba es fundamental, porque si yo le pongo mi impronta de ADN, aunque sea por un medio pelito, un pedacito de caspa que cae Se contamina y me eso. contamina, Claro. ya automáticamente se invalida todo eso. Entonces, Ahora, en ¿cuál ese es el- momento uno dice, ¿y ahora de qué El prueba me protocolo, agarro? digo, me pongo un segundo en los zapatos de Sandra, por ejemplo, la hija de Sandro que va a presenciar, porque me lo dijo ella, la exhumación del cadáver de su padre. ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir? ¿Hay algún tipo de asistencia médica por si la persona le cae mal, se siente mal? Supongo que el cadáver despide feo olor. Digo, ¿qué se hace para las personas que tienen que pasar por ese momento tan desagradable, no? Yo lo que creo es que cada persona sabe cuál es su límite. O sea, me Claro. parece que hay personas que son impresionables y que lo hacen a través del letrado o se quedan en un segundo plano mirando para el techo en el momento en que se produce. Cada una de las personas sabe. De cualquier forma, ante estos procedimientos siempre hay un médico presente que puede, digamos, no solamente para los familiares que son las víctimas, entre comillas, más fuertemente involucradas, sino puede haber algún abogado que no esté acostumbrado a ese A tipo mí me de gustaría cosas, hacer una consulta etcétera. al doctor, porque recién el doctor Pierri decía, bueno, que hay una infinidad de objetos de valor y de posesiones económicas en torno a lo que era hasta el momento los únicos herederos de Juan Manuel Fangio, que son sobrinos directos y la fundación y este tipo de situaciones. Hasta no acreditarse puntualmente la identidad de estos dos hijos, no se puede hacer un embargo de bienes o no se pueden preservar esos bienes. ¿Qué pasa si en todo este proceso, pues yo imagino que ahora debe arrancar un recorrido y una estrategia legal de la vereda de enfrente? Claro. Si Venden todos todo. exactamente, si todos esos bienes empiezan a liquidarse de manera inmediata. Digo, ¿qué herramientas tienen estos dos hijos, Vázquez y Espinosa, para poder preservarlas a través de sus abogados? En este caso, en el caso de Vázquez, del doctor Pierri. Yo, como primera medida, creo que el doctor Pierri no va a dejar que eso suceda, porque Claro. conozco Pero tiene algún ¿Pero de qué recurso para manera? hacerlo. Porque No, me suena raro. tiene. En el caso de que Medidas fueron- cautelares. hay medidas cautelares que pueden llegar a tener, van a hacer inspecciones y creo que el magistrado va a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Que incluso Sí, ya de hecho están dijo que impuestas. hace 4 años y medio que se está haciendo una especie de evaluación de Claro, todo lo sí, que sí, una lo que especie de existe, ¿no? inventario. Seguramente van a tener que hacer una rendición de cuentas y ya debe figurar en el expediente por separado lo que es la afiliación, deben tener en cuenta cuáles son los bienes. Desde el momento que van- arrancó este Yo creo reclamo. que sí. Yo creo Ahora, que eso debe doctora, estar. y el abogado, supuestamente el letrado que defiende a Fangio, ¿puede recusar, puede rechazar la exhumación? Digamos, ¿de qué se puede agarrar como para que esta exhumación no se haga? No, la decisión la tiene el juez y seguramente la habrá rechazado, habrá pedido que él se rechace, pero la decisión del juez, Claro, Es el y juez. si no hay algún, si hubiera habido algún, por ejemplo, algún testamento, Sí, algún yo quería hacer deseo referencia a de Fangio de legar todo su herencia a, no sé, a quienes la tienen Sí, hay- ahora, y después se descubre que existen los hijos, ¿qué sucede? lo que pasa es que en la declaración de heredero, si había un testamento, lo tendría que haber presentado. Ajá. Claro. Que Entonces no seguramente- debe haber habido. No. Porque, por ejemplo, se en el caso de presentó, no Maradona, la sabemos. semana pasada, cuando él hablaba de Diego Junior, el hijo que tiene en Italia y que no es reconocido por Diego Armando Maradona, él decía, el día que me muera, cuando vaya a meter la mano en la lata del de Italia, no le va a quedar ni un centavo. Digo, ¿cuáles son esas herramientas? ¿De qué manera una persona puede, o sea, desligar a a alguno de sus imposible herederos? desligar, porque la Imposible. legítima con los hijos está. Está. Y ahora, Sí. por ejemplo, aparecen estos hijos, entonces automáticamente se desactiva todo lo que existía hasta el momento y le No, corresponde. no, por ¿Cómo eso es? yo creo que el doctor Pierri ya debe estar tramitando. Se armó una estrategia. Sí, claro. Pero le corresponde, todo les corresponde, por más que Sí. Si hubiera se estado determina durante la tanto afiliación, tiempo sí. Se siendo determina y explotado. después el juez va a tener que determinar ¿De qué manera de se qué y la hace? medida. Pero directamente sería, perdóname, Tommy, directamente sería si se reconoce la afiliación tanto de
Vázquez como de Espinosa, Es automático. inmediatamente es 50 y 50 toda la herencia de Juan Manuel Fangio, todos los bienes. Sí, y hacer una declaratoria, y no es fácil, es un trámite y un O proceso sea, importante. lo que está ocurriendo acá es el principio de un gran camino, Sí. un gran trabajo. Porque él dice que hay autódromos a lo largo y a lo ancho del mundo que llevan el nombre de Fangio, por lo cual los hijos pueden empezar a reclamar Derechos de explotación derechos, del nombre. exactamente. Por derechos eso de viene lo más explotación del nombre. difícil, lo más fácil parece mentira, lo pero dijo el- termina siendo esto. Y que es, hablando justamente de lo que es fácil y difícil, facilita un poco el recorrido del camino cuando la persona está viva, en el caso de Maradona, ¿no? Que Diego Junior se cansa de decir que en realidad no quiere plata, o es mucho más fácil hacer las cosas cuando hay que exhumar, por ejemplo, No, un cuando está cadáver. viva, por supuesto. Cuando ¿Cómo? está vivo es Cuando más está fácil. viva, sí, por Cuando Claro, supuesto. pero uno lo escucha a Diego Armando Maradona y él estaba tan convencido de no dejarle ni un centavo, ni un euro, digamos, porque Diego Junior vive en Europa, que uno lo escuchaba a Maradona y parece que tiene todo demasiado claro como para no dejarle La absolutamente única nada. forma que no le deje nada es que al momento de su muerte Diego no tenga nada. Es la única manera. Claro. Después si, La única si manera. es el hijo... o Son sea, manifestaciones que él hace Sí, O sí, sí, deseos, está ¿no? claro. o Quizás. deseos que él manifiesta. Pero desde la justicia no hay No, ningún no. tipo de posibilidad. Y ahora, a esta gente que hoy tiene toda la explotación de los derechos de Fangio, ¿no? Claro, por un lado es tremendo porque si uno piensa que ellos sabían de la existencia de los hijos, aunque no, y se hacían los bobos, por decirlo de alguna manera, bueno, no les corresponde nada. Pero siendo un poco benévolos, de alguna manera ellos también viven de esto, supongamos. Claro, ahora. pero si ellos sabían de la existencia, pero no estaban No, reconocidos. tenían su derecho. Claro. Por eso digo, ahora de repente, ¿no? Una persona que vive de explotar Sí, lo claro. que quedó de Y va a de querer Fangio, defender, sí. de repente se queda sin nada. Si También me parece son- un poco injusto, ¿no? Poniéndome del otro lado, digo. Si son gente de bien, tienen que sentarse a hablar entre los letrados que representan a esta parte con los letrados de los hijos y tratar de llegar a un acuerdo de ver cómo Claro, porque de acá Pierre- en adelante Claro. cómo van a administrar esos bienes. Porque Pierri hablaba de una negociación, no hablaba de una cosa que Tal cual. sea 2 más Sí, 2, muy 4. brusca, porque Claro, también me parece exactamente. como, Y Pierri ¿no? hablaba que van a tener que sentarse a negociar y en definitiva ver Sería lo correcto. qué le corresponde a cada uno. Ahora, pensaba, ¿no? Hijos y nietos. Hablábamos con Noé al principio del programa, que Diego Maradona Jr. manifestó que quería ser papá, ¿no es cierto? Por ese caso hace poquito. Sí, Manifestó exactamente. eso, ¿no? Y siempre manifestó públicamente su devoción por la familia y por el concepto de familia. Claro. No solamente por la familia que tiene que ver con su padre, sino con su madre, ¿no? Digo, ¿y por qué lo resaltamos a él? Porque es el único que no reconoció a Maradona, por lo menos de lo que se conoce, porque tal vez haya más. Es el único que no reconocido. Sí, pero está ¿no? el ADN. Lo que pasa es que está reconocido No, por la en realidad, justicia. Está Diego reconocido no por lo la justicia. reconoce él, pero Claro. la justicia está reconocida. Sí, Él no ADN. se hizo un ADN, pero sí la justicia justamente, por negarse a realizar en 3 oportunidades un ADN, Lo la justicia claro. terminó Es verdad, en ese determinando caso que es el así, hijo. claro. Por eso, Es así. él tiene el apellido Maradona. Ajá. Claro, sí, sí, o sea, sí, sí. Hoy por hoy no Sí, hay... aunque él no lo reconozca socialmente, pero ese es otro tema. Claro, Ahora- incluso Maradona hizo referencia a algo que fue que la justicia lo obligó a pagarle, creo que él había dicho algo así como 50.000 euros en Sí. algún momento cuando se determinó que, bueno, ante la negativa de prestarse a un ADN, Maradona, nada, fue multado con eso, con 50.000 euros, que la verdad Claro. que parecen nada. Ahora, doctores, hace poco Diego Maradona dijo públicamente, como mencionábamos anteriormente, que no le iba a dejar un centavo a Diego Junior. Para un hijo que fue reconocido a través de negarse a ADN, pero en definitiva está reconocido como hijo, y que le es digan... igual. Y que es igual. Pero que le digan eso públicamente. Digo, a Maradona no le puede caber una pena o por lo menos que le digan públicamente vos no podés negar un hijo que la justicia sí lo negó y que digas que lo querés desheredar. No, No, no la existe verdad. nada formal. Solo la carga de la sociedad y que es lo que puede opinar cada uno. Claro, Pero porque Ajá. justamente puede Pero demandar, sentimientos. él lo puede demandar por ofensas, calumnias, injurias. No, pero yo creo que Negación. yo creo Negación que, de identidad. No, pero yo creo que la demanda y estos 50.000 euros que tuvo que pagar Maradona son por esto, son por haberse negado a presentarse a las pruebas Ah, de hacer ADN. ADN. Justamente tienen que ver con esto, Ha no sido con, multado con no eso, con los pero no. dichos de Maradona, sino con la actitud Con presentada la ante la actitud, por eso, justicia. pero en cuanto a los dichos, son expresiones de él. Claro. Dolorosas, pero bueno. Y ahora, ¿esto es inamovible en el tiempo? Digo, 3 veces se negó, entonces la justicia determinó que era el hijo y ya es Sí, así. es así, Claro. es Si así. llegara a Incluso acá en morir Argentina Maradona, funciona de la misma manera, Claro, ¿no? por claro, supuesto. sí, Hay una pero prueba si muere científica Maradona, que lo- no hay nadie puede hacer un reclamo y No, pedir un ADN. salvo que él esté seguro, Maradona, que no es y que se presente, impugne la paternidad ok. y se hagan un ADN. Perfecto. Ahora, Claro. ¿cuál Ese sería lo pensaba, ¿no? ¿Cuál es,
transformo, hoy estoy muy trabado, perdón, sábado, No ¿viste? importa, te luciste mucho con la biografía de Fangio. Es que yo soy un también, así que fanquista. Era fanquista hasta hoy. No, digo, el trasfondo, ayúdame, ¿no? Y vos estás como muy metida con el tema del espectáculo, ¿no? El trasfondo psicológico, ¿no? De cuál es el patrón que se repite en cada uno de estos ídolos populares, ¿no? Que han tenido todo, pero a los cuales les cuesta algo tan básico, elemental, y me parece que es hasta... es inherente a la condición humana, esa cosa de maternidad o paternidad, de no reconocer un hijo. A ver, digo, Tommy, yo creo que no es patrimonio exclusivo de los ídolos y lamentablemente estos- son los casos que se conocen. Estos son los porque- casos, por eso yo quería marcar Claro. la diferencia de lo que vemos todos los días en los unos y los otros, son exactamente iguales. Sí, los pero en este caso estamos casos. hablando de ídolos muy fuertes, Sí, son muy chicos. fuertes. Sí, que De números uno, ¿no? Claro. Sí, y lo que me llama la atención es, siendo tan reconocidos en muchos casos a nivel mundial, la falta de inteligencia, porque uno también podría pensar que al momento de reconocer haber cometido un error grande como una casa, que es no reconocer a un hijo o a dos, tranquilamente, digamos, a nivel social le puede jugar como un plus a favor, ¿no? Se le puede venir como una marea Claro, en contra. que tiene que ver con una nueva buena mirada de la Sí, sociedad, sí, ¿no? sí, porque esto socialmente... Digo, hay una falta de inteligencia Sí, también. sí, lo que pasa es que creo que los ídolos están tan acostumbrados a que se les perdone todo, a vivir con una impunidad tan grande, como le ha pasado a Maradona durante toda su vida, que pierden un poco esa conciencia, ¿no? de la condena social, que al final, cuando las cosas que hacen son tan tremendas, Sí, ha llega, cambiado, ¿no? ha cambiado eso. Y cambia. Bueno, vamos a agradecer muchísimo a nuestros abogados que Muchas nos ayudaron un gracias por montón. Muchas gracias por No, haber por favor. participado Gracias. del programa. Un placer haberlos tenido. Al Doc lo dejamos ahí porque vamos a hablar enseguida del exceso de ibuprofeno que nos estamos metiendo en el cuerpo. Pero si quieren se pueden quedar porque...